Buenos días. Antes de todo, me disculpo por no estar con ustedes físicamente, pero les agradezco la invitación. Afortunadamente, Enikő Győri, la embajadora de Hungría en Madrid, me representa. Estos últimos años, el gobierno húngaro no solo está consciente del fenómeno del suicidio demográfico, sino que pone este tema al centro de sus acciones políticas. Me llamó mucho la atención el subtítulo de esta conferencia porque pone de relieve la familia como remedio frente a este problema. En Hungría, nuestro gobierno está convencido de que el apoyo a la familia es la buena solución a largo plazo. En el contexto económico y social actual, damos prioridad a las comunidades. Nos enfocamos en ese nuclear que es la familia para reforzarlas. Sin duda, contamos con la participación de asociaciones no gubernamentales a nivel nacional como a nivel internacional. Siendo una madre de 3 niños, me doy cada vez más cuenta de lo que hay detrás de las estadísticas o estudios demográficos. Mi papel no solo es mejorar la demografía, sino promocionar la felicidad del modelo familiar y dar la oportunidad a nuestra juventud de experimentarlo. Les deseo una buena conferencia y espero tener la oportunidad de encontrarme pronto con ustedes. Muchas gracias. Los que tenemos que tener y sobre todo impulsar y los encargados de realizar pues esa labor de sensibilización, pero es muy importante que participe la sociedad civil. Sí es cierto que los gobiernos son importantes, pero al mismo tiempo es muy importante, pues en este caso, el tejido empresarial. Tenemos que tener una corresponsabilidad con el tejido empresarial y lógicamente pues todas las entidades y también a nivel individual. Desde ningún gobierno queremos, porque además es una decisión individual, el hecho de decidir si tienes hijos o no tienes hijos. Pero la realidad, y además en Galicia, desde el minuto 1, el presidente de la Xunta de Galicia, consideró que era un problema, que teníamos un problema que no es de ahora, sino que viene de hace 30 años, pero que si no poníamos medidas, si no lo atajábamos desde el minuto 1, pues esto iba a empeorar. Efectivamente, en Galicia tenemos unos datos, y así muy brevemente os voy a decir unos datos que constatan ese invierno demográfico. Efectivamente, tenemos una tasa de fecundidad del 1,07. La población envejecida en Galicia, pues en este momento, pues 1 de cada 4 personas son mayores de 65 años. Nuestros jóvenes, pues tenemos un 15% de jóvenes. Y después tenemos una casuística que compartimos Galicia, pero también otras comunidades, porque también aquí quiero hacer un paréntesis de que es muy importante el intercambio de experiencias. ¿Por qué? Porque efectivamente Galicia tenemos un problema, pero en este caso en España, en este momento, pues somos 8 comunidades que pertenecemos a un foro de regiones de desafíos demográficos que compartimos este problema, pero también a nivel europeo existe una red de regiones europeas que comparten este problema. Por lo tanto, estamos hablando de un problema y yo más que problema digo un reto, un desafío que tenemos en este caso los gobiernos. Galicia además tiene una característica, que es que la ruralidad, somos una comunidad muy rural, y la dispersión. Por lo tanto, ante todas estas situaciones, como decía, desde el minuto 1, pues hemos trabajado. También aquí en la mesa anterior, y también hacía referencia Alejandro, que no podemos decir que hay solamente una causa-efecto. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque creo que son múltiples los factores. Para mí es muy importante, y además se dijo aquí, primero, que nosotros cuando pusimos en marcha, y perdonad que vuelva hacia atrás, desde el minuto 1, pusimos en marcha un plan de dinamización demográfica en el año 13. Aquí se habló que es muy importante que exista un pacto de Estado, y desde el Foro de Regiones Demográficas lo hemos solicitado, pero a nivel de Galicia, cuando llevamos este plan de dinamización
demográfica del Parlamento también pretendíamos que fuera consensuado, porque efectivamente todos tenemos que remar en la misma dirección. Para hacer ese plan de organización demográfica hicimos una encuesta a la sociedad. Y en esa encuesta lo que se determinó es que efectivamente una de las causas por las que no se tenían hijos era porque no había estabilidad en la pareja. Y después que tenemos un hijo, pero realmente deseamos dos. Por lo tanto, tenemos esperanza. Podemos trabajar en ese salto del 1 al 2, porque efectivamente en una decisión individual, si yo quiero tener hijos, voy a tener hijos, pero me voy a quedar en un hijo. Lo que pretendemos desde Galicia es, primero, trabajar por el bienestar de las familias y sobre todo también que Galicia sea el mejor lugar para ser niño o niña. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una hoja de ruta que es el Plan de Dinamización Demográfica. Recientemente en el Parlamento de Galicia también aprobamos el Plan Estratégico de Galicia porque consideramos que no podemos trabajar solo desde una consejería, en este caso desde la Consejería de Política Social, sino que tienen que ser medidas de todas las consejerías y de forma transversal: vivienda, transporte, conciliación, etc. Y en este momento estamos trabajando en un programa de apoyo a la natalidad. ¿Qué queremos con este programa de apoyo a la natalidad? Primero, fomentar el valor social que tienen las familias, trabajar por el bienestar de las familias y ayudarlas y apoyarlas de forma integral. Y para eso estamos trabajando en tres patas, si me permitís la expresión. Nosotros consideramos que es importante las ayudas económicas, pero que no pueden ser solo ayudas económicas, sino que tiene que haber también servicios de conciliación muy importantes, porque además la experiencia comparada de otras regiones y de otros países de la Unión Europea nos demuestran que cuantas más políticas de conciliación se incrementan los índices de fecundidad, y al mismo tiempo también tenemos que tener servicios que hagan esos entornos favorables para que las personas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Muy resumidamente, porque después puedo seguir extendiéndome, en el apartado de ayudas, en este caso a las familias, pues lógicamente tenemos deducciones fiscales. Además, en Galicia, en el año 15, el año pasado, hacemos deducciones fiscales para las familias. Para el primer hijo 360 euros, para el segundo hijo 1.200 y el salto ya al tercer hijo o sucesivos es una deducción de 2.400, que siempre va aparejado a una prestación y a una ayuda. Pero este año además hemos puesto en marcha una ayuda a través de una tarjeta, nosotros le llamamos tarjeta bienvenida, que no es un cheque, no es el cheque que se puso por gobiernos anteriores, porque nosotros consideramos que cuando una familia tiene un niño o una niña, al final lleva un coste aparejado. Y queríamos ayudar a las familias y por lo tanto a través de esta tarjeta que le damos a las familias, no a las familias que tienen pocos recursos, sino a las familias también de clase media, que al final nos tenemos que acordar de ellas porque son la mitad aquí en España y en Galicia. Por lo tanto, pues son 100 euros mensuales que le damos a las familias durante el primer año de vida, pero no para lo que ellas quieran, sino para ayudar pues, en los costes de primera necesidad. Alimentación, se pueden utilizar en farmacias, para farmacias, supermercados y tiendas de alimentación. Pero después una parte muy importante, y aquí me quiero centrar, es en las de políticas de conciliación. Nosotros desde Galicia, y además aquí se habló en la mesa anterior, de educación infantil. Efectivamente, la educación infantil de 3 a 6 años, pues prácticamente todos los niños y niñas aquí en España pues, van a and the coast have some people. We have an unprecedented historic situation where a vast majority of the state of Spain
vast areas, state of Spain are losing population, and we're not talking here about small villages. That's old news. That was 50 years ago. Now we have a situation in Spain and in many other countries where cities that are having 20,000 people, 30,000 people, 50,000 people are losing population, the schools are getting closed, and simply that's a dominating narrative of that situation. I can tell you that some of these trends that we all know, more or less, can be reversed. First, a couple of words about what Macedonia did. If you see, and I've made a comparison, we're trying to put that on, I have a whole presentation, but the time is too short. So this is a fast food snapshot speech that I'm going to give you. So I've made a big comparison between 2005, the year 2005, and 2015. Which country has a growing birth rate, growing number of births, and which country has a declining number of births? So when you see all Southern European countries, Macedonia is the only country where we have a growth of number of births. In 2005 it was 22,000, now it's 23,000. So it's a growth of 3%. So we'll say, well, it's not too much. In these circumstances, with a dropping fertile base, with a lot of people going and immigrating to Germany, to Canada, to Europe, and so on and so forth, with aging population, it is nothing less than a miracle. With a number of measures. At the same time, you have many countries that have a drop in number of births. So Spain has a drop between 2005 and 2015 of about 10%. Portugal even more. The drop of Portugal is very significant. It's 21%. Similar drop has Greece. Similar drop have Spain, Italy. Italy, for the first time in their history ever, they went lower than 500,000 births a year. So that's a demographic recession. We have a drop in number of births on a 10-year basis in Serbia, Bulgaria, Croatia, also Albania, Kosovo, Hungary, and so on and so forth. How this growth in number of births was achieved in Macedonia? It was mainly achieved with a dramatic increase in the number of third-born children in the family. In 2005, there were 2,600 families in Macedonia that had a third child. 2,600 families. In 2014, they were 3,700. So 2,600 to 3,700. That's a growth of 40%, 4-0. It's a really good, healthy, solid growth. How it was achieved? With a number of measures. I'll come back to that. But in order to address the demography, we need to understand that there is no silver bullet or a single measure that can improve the demography. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a esta casa y sobre todo muchas gracias a María Méndez Zubillaga, que es la empresaria e impulsora de este evento, la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, madre de 9 hijos y que es la que, por la que gracias a ella estamos aquí. Yo tenía una presentación, pero era demasiado larga para lo que nos han dejado los recortes, famosos recortes sociales. Con lo cual voy a ver si presento algunas de las cosas, traía bastantes cosas, datos, algunos provocativos. Empezaré con, como vamos a hablar de soluciones, mi frase favorita al respecto es una frase de un periodista norteamericano que decía: para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada, que en español de toda la vida es esto lo arreglo yo con esto. El tema es mucho más complicado. Hay otra frase de Julio César que dice que los hombres creen gustosamente aquello que se acomoda a sus deseos. Veremos ahora, por ejemplo, en causas posibles de por qué estamos así, en soluciones. Hay gente que cree una cosa y gente que cree la contraria. Típicamente ninguno de los dos tiene datos, pero cree lo que quiere creer.
Y luego también una cita de Carlos Rodríguez Brown que dice que el mejor amigo del hombre del reino animal no es el perro, sino el chivo expiatorio. Es maravilloso poder echar la culpa a alguien de algo que a lo mejor la culpa la tenemos en parte todos o no todos lo mismo. ¿Qué habría que hacer para que tuviésemos más natalidad? Yo creo que lo primero que hay que darse cuenta es que esto no es un problema coyuntural, sino estructural. Es parte del modelo de sociedad. Y un modelo de sociedad no se cambia con dos medidas. Tiene que ver con valores, tiene que ver con cultura, tiene que ver también con economía, tiene que ver con cosas, pero es estructural, no es coyuntural. Pero la gente no es consciente de ello. Cuando se tiene un problema enorme y no se sabe que se tiene un problema, es imposible hacer nada. Sobre todo es imposible hacer nada sin profundidad. Va habiendo gente que va siendo consciente por ser un poquito más bestia. Mientras esta sociedad no se asuste terriblemente, como les ha pasado en Hungría, por ejemplo, porque llevan más tiempo que nosotros, una situación muy mala, como no se asuste terriblemente de lo que le puede pasar, seguramente va a reaccionar de forma insuficiente o no va a reaccionar, es lo que nos está pasando. Por tanto, lo primero es concienciar a la sociedad de a pie, la de a caballo, la intermedia, las élites, los medios, etc. Lo segundo que habría que hacer es estudiar bien el problema, ¿no? Como decía David Reger antes, si no estudiamos bien las cosas, si no entendemos bien qué está pasando, por qué está pasando, qué puede pasar, pues vamos a de nuevo a dar palos de ciego. Por ejemplo, les sorprenderá seguramente a muchos saber que la natalidad no lleva cayendo 20 años, lleva cayendo 150 años. Hasta ahora no se notaba, hasta hace 30 o 40 años no se notaba porque la mortalidad infantil y juvenil caía todavía más que la natalidad y por tanto no había problema. Teníamos menos niños, pero como se morían todavía menos, pues no pasaba nada. Pero ya había muchas de las causas profundas que, como somos del último telediario, creemos que es la última ley, que por supuesto es mala, o la penúltima ley, que también es mala, pero las cosas son mucho más profundas, la desestructuración familiar y muchas cosas así que tenemos antes. Por tanto, hay que estudiar bien el problema, pero hay que estudiarlo sin partidismos y sin ideologías, y si no nos asustamos no será posible. Los laboristas y los conservadores británicos se llevan fatal, pero hubo un gobierno de concentración que ganó la Segunda Guerra Mundial. El peligro terrible les hizo unirse. En Francia, la gente de izquierdas votó a Chirac cuando tenían el miedo a Le Pen. O sea, por desgracia parece que solo nos olvidamos de los partidismos cuando hay un problema tremendo. Entonces yo deseo que tengamos un suficiente nivel de miedo a lo que puede pasar para que podamos huir del partidismo y de la ideología, porque si no me temo que no vamos a salir. Una vez que pase eso, tenemos que hacer de este problema una de las primeras prioridades. Vivimos en un mundo en que todos podemos leer 1000 libros, comprar 1000 productos, comprar 1000 cosas en los gobiernos. Tenéis infinidad de cosas posibles. Todo el mundo está intentando, son como los lechoncillos que van a mamar o los caballones a la jabalina, pero no hay suficientes para todos. Este es un problema, pero hay 100.000 problemas y cada uno cree que lo importante son los horarios, o que es el no sé qué, o que es la educación. Entonces, si esto no es uno de los 2 o 3 primeros problemas, no se le dará atención suficiente. Y luego ya, en las propias soluciones, yo creo que hay 2 frentes claros. Hay uno económico y otro no económico. El económico es que tener hijos cuesta dinero y es un bien para la sociedad. Por tanto, el que no tiene hijos no está gastando en algo que es bueno para la sociedad y el que los tiene sí. Por tanto, creo que es de justicia compensarlos. Pero además, como los necesitamos, creo que hace falta incentivar. Por tanto, hay un plano económico que luego veremos si da tiempo, que no es realmente fácil de afinar, porque hay medidas económicas en Europa o en Estados Unidos. Ahora mismo es un joven de suburbios típicamente inmigrante de Europa occidental. Entonces se está sobreestimulando en algunos sitios y damos una cantidad lineal de dinero, pues cuanto menos renta tenga uno, más se le va a estimular. Por tanto, la solución de este no es esa. Sin embargo, si como otros pensamos hay que hacer desgravaciones fiscales sobre todo, la gente que no gana casi dinero pues tampoco tiene que desgravarse. Es decir, la gente joven gana menos dinero que la gente más mayor cuando queremos tener los hijos cuando somos jóvenes. O sea, no es fácil cómo dar el dinero, pero evidentemente, o cómo compensar el dinero, pero hay que hacerlo. Y luego hay una parte que tiene que ver con familia, valores, leyes, etc. Los matrimonios tienen más hijos que las parejas, de hecho, y tienen más hijos que los hogares monoparentales. Y sin embargo, cada vez nos casamos menos, nos divorciamos más. Al Estado parece que le da exactamente igual que la gran mayoría de la población esté agrupada en familias, en matrimonios o en lo que sea. Sin embargo, no tienen los mismos resultados. No tengo datos buenos más que de Estados Unidos. Tengo datos bastante buenos, pero no tan completos, de otros países, y en todos los matrimonios tienen más hijos. El dato de Estados Unidos es que las mujeres casadas tienen el doble de fecundidad que las no casadas.
O sea, en vez de, a lo mejor nos ahorramos mucho dinero en planes de estímulo si realmente el plan fuese, digamos, por familia. No digo que sea lo único que hay que hacer, pero claramente el matrimonio, decía Groucho Marx, que es la primera causa de divorcio, bien, ya pasando de la broma, es lo que genera más hijos. Entonces hace falta lo mismo en el aborto, en la anticoncepción, hay muchas cosas. ¿Tiene sentido que el Estado siga regalando anticonceptivos a estas alturas de la vida, que son baratísimos? ¿Tiene sentido que gastemos dinero en eso cuando lo que nos falta son niños? O sea, el dinero público, pues habría que emplearlo claramente en las cosas que un país necesita. Como hay que quitárselo ahí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues yo digo, por ejemplo, no hablo de prohibición de determinadas cosas, pero a mí me revuelven las tripas que el Estado gaste dinero, pague abortos, pague anticonceptivos, pague cosas cuando lo que necesitamos son niños. Y además, no son cosas que sean muy caras. O sea, francamente, no sé por qué, no digo que eso vaya a ser la solución, pero lo que digo es que dentro de este paquete de cosas hay cosas que no son, como decía, de dar dinero en leyes, en familia, en valores. Como hoy día no es un valor tener niños, los tenemos muy tarde. Tenemos los niños terriblemente tarde, y entonces eso nos lleva a tener muchos menos. Hay muchos niños que se pierden por abortos espontáneos. He calculado así a ojo, será aproximado, que si tuviésemos los niños como en 3 años de media antes, como en Francia, no estoy hablando de lejísimos, como en Francia, nacerían un 5% más de niños que hoy día se pierden en abortos espontáneos. O sea, fijémonos si es importante el que los tengamos antes, ¿no? Entonces hace falta, por eso decía, una pata económica, pero hay otra pata que no es económica, que es de valores. Entonces, yendo a los valores, yo creo que hay que ir a los valores, bueno, sobre causas de natalidad. Aquí en la presentación larga que no me han dejado hacer, pues tenía 20 o 30, ahí se han apuntado todo tipo de cosas, ¿no? Desde que hay, y es verdad, menos mortalidad infantil y juvenil, desde que ahora vivimos en sociedades urbanas y no rurales donde los niños no son necesarios para producir una vez que dejan de ser niños pequeños, desde que el Estado nos da pensiones y ya no necesitamos que nos cuiden a la vejez. Hay todo tipo de causas, desde el divorcio, el retraso de la edad de maternidad, hay todo tipo de causas. Unas son más correctas que otras y luego hay algunas que no podemos quitar. O sea, si gracias a que no se muere ningún niño tenemos menos que antes, que es una de las causas, bueno, no vamos a incrementar la mortalidad infantil para tener más niños. O sea, hay causas, no vamos a dejar de tener pensiones. Da igual estos efectos que sean públicas o privadas. Las pensiones, los niños antes eran el báculo de la vejez y ahora no están. Entonces, me gustaría, por favor, que fuésemos, si se puede, no sé si está la presentación mía, la página 10, porque claro, uno de los grandes temas es si hay un problema de crisis económica. Se ha hablado antes de que los estudiantes tienen miedo al futuro, de si hay un problema de tal. Los países más ricos del mundo, los 15 países más ricos del mundo, tienen una natalidad conjunta. La página, por favor, 10. Si podemos ir a la página 10, tenemos los 15 países de mayor renta per cápita, quitando petroestados árabes, que son países un poco especiales. Bueno, pues en la página, pues no tenía. Esta gráfica era sobre conciliación, ¿no? O todos los temas de, no sé si la anterior a esta, la anterior. Vale. Aquí se ve, no se verá muy bien, pero empezamos por Luxemburgo, seguimos por Singapur, Noruega, Suiza, Hong Kong. Entre todos tienen una fecundidad media de 1,45 hijos por mujer, y si quitamos el extra que aportan los inmigrantes, 1,39. No son países que tengan problema de renta per cápita, de paro, de nada. No existe nada de los males que en España nos afligen, y sin embargo se tienen hijos. Y seguimos con lo mismo. Si vamos a la siguiente transparencia, para mí fue muy inspirador leer una biografía de Benjamin Franklin, ¿no? Una de las personas más geniales de la historia de la humanidad. Él vive en una sociedad hiperfecunda, donde se tenían 8 hijos por mujer. Y entonces él predijo que ganaría en población en Inglaterra, cosa que se produjo, pero predijo que la natalidad caería según la gente prosperase, porque he observado que la gente que tiene dinero se lo piensa más a la hora de tener hijos. Es lo que observó hace 2 siglos y medio. Cuanto más se crecido la renta per cápita, tenemos menos hijos. O sea, que el problema, vamos a ver, es tan profundo del modelo de sociedad que por eso un parchecito no basta. No quiere decir que no haya mejor un parche que nada, y mejor 10 parches que un parche. Pero lo que quiero decir es que el problema es bastante pequeño. Benjamin Franklin, por cierto, él nació en una familia que tenían 16 hermanos, él ganó mucho dinero y solamente tuvo 2 hijos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la primera familia española, la familia real, que ha hecho como su pueblo. Alfonso XIII tuvo 7 hijos, Don Juan tuvo 4, Juan Carlos tuvo 3 y Felipe 2, ¿no? No es una familia con problemas de conciliación, ni de que a la mujer le echen de trabajo por tener hijos, ni les falta de nada. Es decir, no es una crítica, es una constatación de que ahí está la situación. Entonces, ¿cuánto me queda? Nada, ya me pasó el proceso.
Si vamos a la página 21, por dar unas pinceladas, la página 21, vamos a ver. Habíamos dicho que necesitamos dinero, cierto dinero para políticas de natalidad. El problema es que no somos Noruega. Noruega, por ejemplo, tiene 2 veces y media su PIB en reservas. Por tanto, el dinero que se utiliza aquí tiene que ser de otras partidas. Vuelvo a lo de que, si no tenemos mucha conciencia de que esto es importante, el dinero hay que quitarse de otras partidas, esencialmente, porque no tenéis una. Hay muy poco. Comparado con Suecia, La Fundación Renacimiento Demográfico y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid han presentado el primer foro Stop Suicidio Demográfico para analizar el gran problema que tiene España y encontrar las claves que fomenten la natalidad y la familia. Actual ha podido hablar con el demógrafo y expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que ha explicado que hay que escuchar a las mujeres porque desean tener más hijos de los que realmente tienen. Bueno, primero tomárselo en serio, ¿no? Y luego escuchar a las mujeres lo que desean hacer en cuanto a su maternidad. Y por las encuestas sabemos que quieren tener el doble de hijos de los que luego pueden tener. Entonces, yo creo que hay que facilitar los deseos de la población, y en este caso de la población femenina, que es de donde está el futuro, en los nacimientos, ¿no? No puede ser que una mujer, porque se quede embarazada, pierda el trabajo. Y lo pierde porque la empresa no puede cargar con todo lo que significa por los permisos y tal. Eso tiene que ser repartido, y el Estado, es decir, el conjunto de la sociedad, tiene que hacerse cargo de ello porque un niño es un bien para la sociedad. El director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, detalla que la baja natalidad es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta España y de los que menos se escuchan. Por ello, pide que se realicen estudios y se aprueben medidas que lo favorezcan. Lo fundamental sería, por tanto, concienciar a la sociedad y, sobre todo, estudiar muy bien el problema de las causas, porque sin un buen estudio tampoco se pueden sacar soluciones, ¿no? Cada año que pasa, en vez de oveja que va al abocado que pierde, año que pasa, niños que no nacen, ¿no? Cada año el problema es más difícil de solucionar, porque hay menos mujeres en edad fértil, como cada año nacen menos niños, dentro de 20 años o 25 hay otra vez menos personas para tener hijos, es una espiral de la muerte. O sea, cada año que pasa es un año que perdemos, en teoría, irreversible. No es totalmente irreversible, pero casi. Por su parte, María Menéndez, presidenta del Foro de las Familias Numerosas, ha insistido en que la familia es la base de la sociedad y que, por lo tanto, se deben tomar medidas sociales y fiscales para evitar que cada vez haya menos niños. Si no hay familia, no hay sociedad, y lo único que somos es un conjunto de individuos fácilmente manipulables, egoístas y solos. Medidas cualquiera, medidas sociales, medidas políticas, medidas económicas, medidas demográficas, medidas de natalidad, medidas de profamilia. Actual también ha podido hablar con algunos políticos que han asistido al foro organizado por Familias Numerosas. Así, el senador del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Luis Peral, ha declarado que se deben cambiar las actuales políticas de familia y mirar hacia otros países como Hungría, para aprender sus buenas prácticas. Yo creo que es el gran problema que se enfrenta no solo España, sino muchísimos países, y de hecho debemos modificar nuestras políticas de familia para apoyar más. Por ejemplo, en estos momentos España está dedicando a apoyo a la familia el 1,2% del PIB, que es aproximadamente la mitad de la media de la Unión Europea. Tenemos que darnos cuenta del problema que nos crea el invierno demográfico para la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social. La responsable de Asuntos Sociales de Vox, Rocío Monasterio, ha criticado que los partidos políticos solo pongan en su punto de mira las próximas elecciones generales, cuando el problema está en que España se está quedando sin niños. La natalidad es el problema a corto y a largo plazo fundamental de España. Y lo triste es que vemos que nuestros políticos no solo no quieren afrontar el tema, es que no quieren hablar del tema. Y lo que hoy nos están vendiendo es una España envejecida, una España sin niños, una España sin proyecto. Entonces creemos que además los políticos tienen la obligación de mirar, levantar la vista de las elecciones del 26 de Jota, mirar un poquito más lejos y ver hacia dónde quieren llevar nuestro país.